Te imaginas ir a dormir pensando que tendrás una noche tranquila, pacífica, y al abrir los ojos te das cuenta de que no estás solo. Bienvenidos esta noche a un nuevo episodio donde hablaremos mi compañera Fanny Estrada y yo, Ale Acosta, de experiencias bastante personales en cuanto a lo sobrenatural. Síganos en todas nuestras redes sociales que las pondremos aquí abajo para no perderse ningún capítulo. Y también para que nos dejen sus historias, ya que más adelante estaremos leyéndolas y compartiéndolas con todos ustedes. ¿Qué te parece, Ale, si comenzamos con una historia tuya? Claro, me parece que los va a intrigar un poco esta historia que les tengo preparada. Pues bueno, mira, Fanny, hace algunos años me pasó algo que fue bastante inexplicable, bastante perturbador y que al día de hoy creo que sigue conmigo muy presente. Todo comenzó pues una noche muy tranquila, muy normal, donde me fui a dormir, muy pacífico todo. Hacía frío de hecho esa noche, era una noche helada. Y en mis sueños tuve un sueño que la verdad me marcó mucho porque hasta el día de hoy no lo he podido olvidar. En mi sueño estaba en un mundo, como podría decir, postapocalíptico. Todo estaba en ruinas, todo estaba en polvo. Y yo estaba pues como muy desconcertado porque no sabía qué estaba pasando. Y debo aclarar que cuando yo sueño, mis sueños son súper bizarros. Nunca soy yo mismo en mi sueño o nunca tiene una continuidad directa. Pero en este sueño es el único que recuerdo que era yo. Que me veía y era yo mismo y como que tenía coherencia al sueño. Entonces en este sueño voy caminando, voy tratando de buscar a alguien porque todo estaba desolado, todo estaba así. Solo recuerdo sentir bastante temor, bastante ansiedad y correr en mi sueño hasta que me encontré en un edificio igual abandonado. Ahí en ese edificio estaba una amiga mía, que es la única persona que vi. Y yo recuerdo que la veía llorando y me preocupaba. Y de repente de la nada se hacía polvo. Fue de una manera tan explícita que me perturbó bastante. Después de eso, cuando volteé, se me apareció un ente muy aterrador. ¿En tu sueño? En mi sueño. Era como muy esquelético, era como una persona pero flotaba, o sea, no veía sus pies, pero este ente era gris, como, sí como con carne, pero es muy huesudo, con manos largas y dedos afilados. Tenía una túnica vieja rota y solo recuerdo que su mirada era muy profunda y aterradora. Y sabía que venía por mí. Me asusté demasiado y corrí y lo peor es que no podía despertar de mi sueño. Para ese punto tú ya eras consciente de que era un sueño, Sí, pero no podías salir de él. sí, y era tan aterrador que incluso yo podía sentir mi corazón palpitando súper fuerte, incluso dormido. Corrí y al final caí en un hoyo entre los escombros. Ahí fue cuando desperté. No pasó más, solamente esa noche ya no pude dormir. Seguí un poco alterado pensando en ese sueño. Y ahí fue cuando todo empezó a decaer. Porque ya no volví a soñar con ese ente ni nada. Pero sí soñaba con este mundo en ruinas, este mundo deshecho. Tuve muchos problemas de sueño por eso. Hasta que un día en la noche antes de dormir, normalmente salgo por un vaso de agua. Todo está oscuro, pero pues es mi casa, no pasa nada, digo yo, o sea, tranquilo, ¿no? Y cuando salgo vi a este ente, a esta sombra del otro lado del pasillo. Lo vi pasar rápido,
me asustó bastante. O sea, ¿Era el mismo de tu sueño? sí era el mismo. No te puedo decir que lo vi así físicamente, sino una sombra, pero con su forma. Era una forma muy específica. Y lo vi así pasar rapidísimo. Porque debo decir que ahí en mi casa, en el pasillo, pues al final quedan dos cuartos y es como que de una puerta y la otra. Y pues ahí lo vi pasar rápido y fue Como si hubiera pasado de un cuarto de hacia un el otro. cuarto hacia el otro, exacto. Fue muy aterrador. La verdad yo me dije a mí mismo, ay, lo imaginé porque pues por el sueño que tuve, o sea, fue en mi cabeza. Uno se dice eso cuando empieza a ver cosas. Pero de repente empecé a ver más sombras y estaba yo muy alterado por eso. Hasta que una noche pues simplemente dejó de aparecer. Yo creí que ya todo estaba bien. Esa noche dormí tranquilo, la siguiente también. Pero la que sigue yo estaba durmiendo tranquilamente cuando sentí justo una presencia. Algo estaba ahí. Me despierto. Normalmente duermo boca abajo y no me podía voltear porque sentía mucho miedo. Era inexplicable porque sí era como, ¿por qué no? ¿Qué puede estar causando esto? Volteo y era esta misma sombra al pie de mi cama. Fue muy aterrador, o sea, la verdad es que solo la vi, me tapé rápido la cara como un niño asustado, ¿verdad? Pero me tapé y me quedé así paralizado durante, no lo sé, el tiempo me pareció eterno. Solo te puedo decir que se veía muy clara esa sombra, estaba al pie de mi cama, solamente mirándome. Y fue algo que me marcó bastante. Al día de hoy no sé qué significa ese sueño. Esta amiga de mi sueño la verdad es que siempre ha estado muy presente, pero nunca le ha pasado como que nada raro. Solamente a mí que esta figura se me apareció y pues fue muy, muy aterrador. Ya hoy en día ya no he visto esta figura, solamente fue esa vez que se me estuvo ahí en el pie de mi cama. Y ya después de eso ya nunca más he vuelto a ver a este ente. Pero sí es algo que hasta el día de hoy, que ya han pasado años de eso, me ha dejado pues esa espinita ahí adentro, ¿sabes? Como que es algo que ya está aquí conmigo siempre esta idea porque fue tan aterrador que no se va ese pensamiento simplemente. ¿Hace cuántos años fue eso? Ay, yo creo que aproximadamente ya tiene unos 6 años. No sé si ya tiene bastante. Ya tiene bastante y para yo recordar el sueño así Vivido. bien es algo que te marca porque fue muy fuerte. Fue una imagen impactante la de este ente, o sea, era algo que jamás había visto antes. Me parece que raro cómo se fue, o sea, nunca lo volviste a ver, No, ya nunca más lo volví a ver. ni a soñarlo, Nunca nada. nada más. ¿Y qué crees que pudo haber sido? La verdad es que no sé. No sé si pues por ahí cerca habrían hecho algún trabajo o algo, no sé, y este ente se desplazó, cruzó por mi sueño. No, la verdad no tengo ni idea de por qué pudo aparecerse y por qué se fue de la nada. Ujú. Si yo me imagino que este tipo de entidades se alimenta del miedo, me tenía aterrado. Entonces, el Sí. por qué se fue, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Pero pues aquí a los oyentes, si ustedes tienen alguna explicación al respecto, Teoría. alguna teoría, los leemos en los comentarios. O si alguna vez han visto algo similar, porque lo Algo describiste similar, un poco, ¿no? sí, En color y en forma. así es, bastante aterrador fue. Oye, es que los sueños de verdad son una cosa, o Sí, sea, se pueden totalmente. revelar. Yo siento que por medio de los sueños se pueden revelar muchas cosas y también es muy fácil que entren a tus sueños todos los seres de bajo astral, ¿no? Claro, y como te digo, mis sueños de que son súper bizarros, o sea, de que puedo ser un perro en un segundo y a los 3 segundos ya soy una persona y estoy en otro lado, o sea, son súper raros mis Sí, sueños, no no tienen tienen una lógica, congruencia, un... justo. Y ese, pues sabía solo que era yo y
reconocía lo que estaba haciendo de repente, o sea, todo era muy vívido, justo como Bueno, por dices. medio de sueños, la verdad es que a mí, por ejemplo, se me han revelado cosas que a veces uno no lo cree, ¿no? O sea, y no tienen como explicación. A mí lo que me pasa mucho es que por medio de sueños es como si me contaran cosas, ¿sabes? Hay veces que si sueño con ciertas personas, no importa que el sueño sea bueno, amanezco como con una angustia y les sucede algo a esas personas. Me pasaba mucho con un primo con el que tuve una conexión muy fuerte en la infancia. Ese primo y yo éramos muy unidos y básicamente, o sea, nos llevamos un mes de diferencia. Y no sé por qué siempre que lo soñaba, hubo de hecho un periodo en el que él estudiaba medicina. Y yo empecé a soñarlo recurrentemente y sentía como esa angustia cuando despertaba, ¿sabes? Como este rush de algo no está bien, algo no está Un bien. presentimiento. Sí, aunque muchas veces el sueño no decía nada, pero simplemente verlo en mi sueño me causaba como esa incertidumbre. Eso me pasó, por ejemplo, una semana que lo estuve soñando diario, diario, diario. Si no a él, a su papá o a su mamá, así. Entonces yo le dije a mi abuelita que estaba soñando con mi primo y me dijo como márcale, a lo mejor algo va a pasar. Para eso todas mis abuelitas de mi lado materno siempre tuvieron una conexión como sobrenatural. Ellas, mi bisabuela se pensaba que era una bruja con dotes pues más como tipo wiccas. Mi abuelita materna se cree que tenía también dones como clarividentes y magia de palabras y así, ¿no? Entonces ella cuando me menciona, ¿sabes qué? Márcale, no tienes este sueño por nada. Yo como que hice caso omiso, como que nunca quise creer realmente que mis sueños tuvieran un significado real en ese momento. Y a los pocos días me enteré de que había tenido un accidente porque se había quedado dormido conduciendo, ya que pues sus jornadas de trabajo pues eran y estudio eran muy exigentes. Entonces ahí sí como que me hizo ruido porque piensas que no, lo que pasa en tus sueños no siempre es Es casualidad, no siempre es casualidad. tu subconsciente. Exacto. Entonces, hablando de todas estas experiencias que salen un poquito de los sueños, ¿no? También tengo una historia con mi hermana. Cuéntanos un poco de esa historia, me intriga saber y cómo está relacionado esto con los sueños. Cuéntame. Bueno, mi hermana siempre ha tenido una atracción a que le pasen cosas negativas. En algún momento alguna persona que consultamos nos hizo referencia a que ella tiene demasiada luz. Entonces, al tener demasiada luz atrae, pues, seres de bajo astral Seres que, más oscuros, sí, más que se alimentan de negativos. esta energía positiva. Mi papá fallece en el 2016, por lo cual las visitas al cementerio se empiezan a hacer un poco más recurrentes, pues obviamente de que íbamos a visitarlo, a dejarle flores, etc. Sí, claro. En ese momento pues desconocíamos muchas cuestiones, pero llevamos a mi hermana y ella en el cementerio tuvo una reacción extraña. Fue como de un momento como si le contestara a la nada, ¿sabes? O sea, alguien le hubiera hablado, pero no había nadie más que nosotros cerca. O sea, de que ella estaba normal y de repente Sí, voltea. voltea y fue como, mande. Ok, le Pero, contestó y todos se sacaron de onda, me imagino. pero pues no le dimos como que la importancia, nos fuimos a casa, bien. El caso es que ella empieza a tener noches muy malas, en donde los sueños eran perturbadores al grado que la despertaban todas las noches. Ella nos hacía mención por las mañanas de que tenía estos sueños, pero en realidad no, no nos contaba mucho detalle porque no podía recordarlos al 100%. Solo recordaba que se despertaba como con este sentimiento de ansiedad, con este sentimiento de algo no está bien. Entonces, lo que pasa es que
buscamos como opciones referentes a qué podía estar pasando y nos dicen que bueno, probablemente en el panteón, al haber contestado a una entidad, esta se adhirió a ella y pues la tenía con ella, ¿no? Empezaron a suceder cosas todavía un poco más extrañas porque en casa empezamos a escuchar algunos sonidos como si te llamaran. O sea, escuchaban voces. Sí, habían algunas voces, pero al principio sí eran voces como desconocidas que hablaban. Inclusive a veces llamaban hasta por tu nombre. Entonces, a raíz de todo esto, lo que pasó fue que seguimos preguntando y nos dicen, bueno, en lo que logramos desprender a este ser, intenten no contestarle, no le atiendan ni le hagan caso. Sí, ignorarlo completamente. Pero pues creo que eso no fue tan funcional porque estas voces empezaron a ser familiares. O sea, ya no era una voz cualquiera o rara. O sea, empezaba a ser como la voz de mi hermano, la voz de mi mamá, la voz, o sea, parecía que alguien de la familia te estaba hablando. Después obviamente tú atendías. El caso es que mi hermana ya la estaba pasando muy mal. Literalmente ella ya vivía con audífonos, o sea, ella usaba cascos diario porque ya no quería oír, o sea, en el día no quería escuchar que le hablaran. Y en las noches pues definitivamente no podía dormir hiciera lo que hiciera. Oye, pero estás diciendo entonces que ya no solo ella escuchaba las voces, o sea, ya todos en general estaban escuchando Sí, les hablaban. quien estaba en la casa, yo pienso que en realidad como ella empezó a aislar, a ponerse los audífonos, a evitar, o sea, ya obviamente era casi imposible, ¿no? Que escuchara con los cascos. Lo que empezó a hacer este ser, bueno, lo que tengo entendido es que estos seres de bajo astral necesitan energía para permanecer, necesitan atención para poder estar. Entonces lo que hicieron pues fue empezar a llamar la atención de los demás. La mamá a veces escuchaba nuestras voces o a veces nosotros los de ellos, o sea, era algo muy, muy raro. Mi hermana ya en su desesperación me dice que ya se quería quedar conmigo a dormir, pues tratar de ver si saliéndose de su cuarto podía dormir. Y yo la verdad, o sea, no lo dudé, inmediatamente le dije que sí, que se viniera conmigo a mi cuarto a dormir. Pues yo la estaba cuidando y etcétera, ¿no? Ella era muy raro porque en las noches de verdad estaba muy inquieta. De hecho, hasta dormida se empezaba a quejar, empezaba a pelear a veces así como si estuviera peleando con alguien realmente a palabras, ¿no? Que pues hablaba un poco, dormida, se movía demasiado y a veces hasta sollozaba. Yo pues en ese tiempo no podía dormir muy bien, pero eso era por algunos medicamentos que tomaba. Entonces estaba pues pendiente de ella la mayor parte de la noche hasta que ya me ganaba el sueño. Y hubo un día en el que ella no nos había hablado de la persona o el espíritu que ella veía, solamente mi mamá. Yo estoy durmiendo, ese día logró dormir pues un poco más temprano. Mi hermana estaba ahí durmiendo conmigo, ese día aparentemente durmiendo tranquila. Yo te puedo asegurar que sentí a alguien parado al lado de mí. Pero una energía tan pesada de esas tan absorbentes que la sientes, o sea, sientes que hay alguien mirándote fijamente muy cerca. Cuando yo sentí eso, yo tuve mucho miedo de abrir los ojos. O sea, yo sabía que iba a haber algo, pero no sabía que iba a haber. Y yo lo sentía muy, muy, muy cerquita de mí. ¿Te paralizaste entonces? Ahí en ese momento. Sí, como por unos segundos me paralicé. Pero cuando tomé valor y abrí los ojos, lo primero que vi fue una persona muy alta, muy, muy, muy alta. Era como una sombra, como de un hombre con un sombrero, una gabardina, pero era muy oscuro, o sea, no es una sombra normal. O sea, era una densidad muy oscura, muy negra, muy... Yo inmediatamente cerré los ojos y dije, no, o sea, no quiero ver esto, no...
y empecé a sentir cómo se iba acercando hacia mí. O sea, cuando yo tenía los ojos cerrados sentía cómo se acercaba, pero no, o sea, como que traté de ir contra el miedo y solamente respirar y decir no está pasando, no está pasando, no está pasando. Y no volví a abrir los ojos, así me quedé dormida de nuevo más tarde. Y hasta el día siguiente, ya cuando fui a ver a mi mamá y le dije, no, pues ya vi la entidad que trae ella y luce así, así, así. Un ser alto, oscuro, con un sombrero, una gabardina, muy, muy oscuro. Entonces mi mamá me dijo que era exactamente lo que mi hermana le había descrito que había visto en su cuarto. Entonces tú dirías que realmente no es que se hayan traído quizás a un espíritu, un muerto del cementerio, sino se trajeron a una entidad ya maligna. Sí, sí, definitivamente yo pienso que era una entidad porque sí, tengo noción de que ya los seres de más bajo astral son los que pueden manipular. Y pues esta cuestión en la que ya hablaba, te llamaba y hacía cosas para que tú le dieras de tu energía, no creo que fuera un simple espíritu. Después de ahí, bueno, buscamos más ayuda. Nos refugiamos un poco como en la iglesia y ahí fue donde le dieron a leer algunos versículos y hacer algunos rituales antes de dormir. Nos fueron a limpiar la casa y pues hubieron varias cuestioncitas que hicimos para tratar de quitar esta energía que estaba en la casa. Y pues ya, después de un par de semanas ya pudo empezar a dormir mejor y ya no vimos más esta entidad, ni la sentimos ni la escuchamos. Pero sí fue algo que se hizo como muy presente. No, sí, suena una historia bastante aterradora y me imagino que tu hermana ahora ya no va al panteón casi o... Casi no va, en medida de lo posible, si no es necesario. Obviamente tiene indicaciones claras de si escucha que le llaman, que alguien le habla, etcétera, no atender. Y con sus respectivas protecciones. Ya hemos visitado y tenido el acercamiento con varias personas que nos han dicho como varias opciones para protegerla. Entonces, pues sí, tratamos como de que no vaya, pero si tiene que ir, pues protegerla. Ok, pues sí, esto es algo que, como mencionábamos, se relaciona un poco, ¿no? Con los sueños y así, como tú estabas durmiendo y de repente esta Sí. presencia te despertó. No, y además que de alguna manera sí afectaba sus sueños, porque como te digo, ella dormía muy inquieta, muy Sí, intranquila. peleando, dices. Ella no recuerda sus sueños. Siempre que la despertaba era como de, ay, no, o sea, no sé si estaba soñando algo, pero yo siento que sí, porque yo la veía, o sea, como peleaba, como Sí, la escuchabas hablar. sollozaba, hablaba. Era muy, muy, muy inquieta. De hecho, varias veces hasta se llegó a golpear, pues accidentalmente, por los movimientos que tenía dormida, los reflejos que tenía dormida. Bueno, y ahí sí te deja la pregunta de realmente cómo afectan los sueños en este tipo de Yo sucesos. pienso que si fomentan el miedo, como dices, ¿no? Eso ayuda a que entren más, ¿no? No sé, es algo que se me puede ocurrir. Vaya, pues díganos aquí en los comentarios si ustedes han tenido alguna experiencia similar. Sí, o cuéntenos sueños que de repente se hayan vuelto a la realidad o les hayan dado como un susto de verdad grande. Y fíjate que justamente he visto varios reportes, videos donde aseguran haber visto a este hombre del sombrero que tú dices, alto. Sí, es bien chistoso, ¿no? Porque uno a veces no cree como en las leyendas urbanas que existan realmente, ¿no? Pero sí, al haberlo visto, digo, no estoy 100% segura que sea la misma entidad, ¿no? Pero ya sería demasiado coincidencia que fueran dos entidades iguales. No sé, la verdad desconozco. No había escuchado tanto de que se hubiera visto este ser en otras ocasiones. Pues igual coméntenos si han visto a este ser del sombrero y si les ha llamado, han hablado con las voces de sus familiares. Si alguna vez Es les algo... ha pasado también esta cuestión en la que tomen el control de estas voces en casa.
Es bastante peculiar esa historia y bastante aterradora. Hablando de leyendas, ahorita que mencionamos que probablemente pues sea algo como más común, también tengo una historia muy interesante. Bueno, esta no es una historia mía, es una historia de una de mis tías. Pero que justo por buscar documentar una leyenda, trajo a su casa un ser de bajo astral. Cuéntanos un poco más de esa historia, Creo Fanny. que en esa ¿Qué es lo que historia pasó? tú sí estuviste un poco involucrado, no sé si recuerdas. Pues lo que puedo recordar es que justamente esta tía, pues en su época un poquito más rebelde, en su época más, pues creativa podría decir, se le ocurrió que podía hacer esta sección de videos más, con temática más terrorífica, Así es. investigando, documentando sucesos paranormales. Ella estudió comunicación y periodismo, entonces para hacer su tesis estaba buscando documentar leyendas urbanas paranormales. Y ahí fue cuando se encontró con esta leyenda de, bueno, en un bosque me parece, ¿no? Que no, la gente decía que de verdad no debías de quedarte y acampar porque pues era peligroso, sí había ahí bastante energía negativa y realmente nadie te decía qué, solo que no lo Sí, que hicieras. estaba muy denso, o sea, ahí era muy... Pasaban cosas extrañas y no era como muy común ver personas ahí porque justo las asustaban, les hacían cosas raras. Entonces ella decidió Ir a grabar, a ir documentar a grabar ahí. en la madrugada, ¿no? Se quedó a acampar, me Sí, parece. se quedó a acampar con unos amigos y pues la idea era grabar de madrugada, entonces pues hicieron como varias tomas. Ella regresó un poco decepcionada porque no lograron captar nada Nada, nada sobrenatural. en cámaras. Pero, ¿qué pasó cuando llegaron a casa la primera noche? Ahí empezaron los sucesos extraños. La casa de mi tía era de, bueno, de planta baja, primer piso. Y ella se quedaba, me parece, en el primer piso. Eh, y en las noches, igual, empezó a tener malos sueños, empezó a tener experiencias un poquito, Fuertes. sí, Que fuera de llegaron a la lugar. realidad. Hasta que lo más fuerte que le pasó es que, pues, empezó a sentir que una entidad la tomaba del brazo muy fuerte, le empezaron a La salir agredía. moretones, la agredía, a tal punto que empezó a sentir golpes directos. Sí. Y de hecho empezó a tener moretones realmente y en las manos, en las muñecas, como si te hubieran sujetado. Ella pues igual hablaba de que había posibilidad de intentos como de ciertos abusos, por decirlo así. Y no solamente pues físicos, ¿no? Entonces ella pues en el defenderse tenía esta lucha, pero es que imagínate, o sea, es una entidad, ¿no? No es como una persona. Sí, claro, y no puedes ni siquiera ver que... No, y además no podía gritar, no podía hacer sonidos, emitir sonidos como para que alguien la ayudara. Y también su cuarto estaba un poco alejado del resto. Así es. Ahí en su casa vivía su hermano y su mamá. Y ya ahí cuando empezó a tener estas agresiones fuertes es cuando le dice a su hermano, Les cuenta les en el cuenta. desayuno como me está pasando esto, ya está raro porque ya pues tengo las marcas. Y ahí es cuando equivocadamente su hermano se ríe, no le cree y ya le dice que si es cierta su historia, pues que Porque no le mejor, pasaba a ajá, él. que le pasara a él si era cierto. Ahora sí que de alguna manera retó a esta entidad, Exacto. Y esa misma noche, empeoró todo. porque ya no solo, o sea, no solo golpearon a uno, golpearon a los dos, a ambos. Y muy feo. Todavía la mañana siguiente, ellos comentan en el desayuno y mi tía piensa, la mamá, piensa que pues es broma, ¿no? Que fue de juego, que no era real. Pero ya los dos con moretones, ya los dos con las marcas realmente de agresiones ¿Qué le había graves. pasado? Y ella dice, no, pues es que yo no, o sea, no estén jugando así conmigo y no les cree. No lo reta, pero no les cree. Entonces, esa misma noche también le sucede a ella.
Entonces ya fue ahí que, pues ya, o sea, los tres estaban ya siendo atacados por esta entidad. Entonces ahí sí ya se tomó la decisión de meter ya a una limpieza profunda, una persona que los apoyara a retirar esta entidad. Ellos son muy católicos, entonces mandaron llamar a un sacerdote, que fue quien se presentó. Ya bendijo la casa y... Sí, varias cosas. La verdad es que yo siento que esa entidad nunca se fue, ¿sabes? Siento que solamente le bajaron la intensidad y a lo mejor el poder tocar, por decirlo de alguna manera, físicamente. Pero siento que no se fue porque esa casa siempre Siempre han pasado cosas muy extrañas. De Es hecho, una casa bastante... Pues sí, podría yo decirlo, hasta embrujada. sí, de verdad que sí, o sea, a mí me tocó ver muchas cosas ahí. Ellos tenían una juguetería ahí y yo pues a veces trabajaba en la juguetería. Hubo una situación muy fuerte en esa casa. Ellos tenían una accesoría pues aparte. ¿Dónde estaba la juguetería? Donde estaba la juguetería, pero antes de ser la juguetería era un cuartito que rentaban a un trabajador muy querido de mi tía y que lleva muchos años, era de mucha confianza. Este trabajador tenía un poco de depresión y pues situaciones personales que eran un poco complicadas, familiares complicadas también. Esta persona desafortunadamente tomó la decisión de quitarse la vida en esta accesoria. Entonces, cuando se dieron cuenta, él ya llevaba pues un par de días ahí sin vida. Entonces, pues siempre sentimos que esa energía como que de alguna manera quedó en ese espacio. Se hicieron los procesos que correspondían, se tomaron las medidas que se tenían que tomar, se mandó a limpiar la casa en todos los sentidos, tanto física como energética. Sí, energéticamente, sí. Ajá. Pero cuando yo empiezo a trabajar ahí, ay, a mí me daba mucho pesar cerrar. El apagar todo y salirme, yo Sí, me imagino que ya anoche ya todo fuera oscuro también. Sí, yo sentía una energía muy densa. O sea, como mucho, se quedó en esa habitación como mucho dolor impregnado, ¿sabes? Digo, lo de esta entidad había sido antes. Imagínate que pudiera tener algún tipo de correlación. Porque yo me acuerdo que estar ahí como en esa casa, sí hubo un periodo de tiempo que te causaba como un sentimiento de depresión. Pues probablemente Como sí, desolación. sí existe, yo creo, esa posibilidad de que si esa entidad fue antes y realmente no se fue del todo. Sí. Creo que son varias energías negativas que se juntan, ¿no? Sí. Bueno, el punto es que sucedió esto desafortunado. Yo empecé a trabajar más ahí y ahí fue donde en verdad empecé a ver demasiadas cosas. O sea, ya hubo un día en el que salí al patio, por ejemplo, y, o sea, yo arriba había como un barandal que rodeaba la escalera. Pues si estabas en el patio se veía perfectamente el barandal y yo claro vi cómo pasó corriendo una sombra así por todo el patiecito, pues. Y yo me quedé así, o sea, como que me quedé en shock viendo, ¿no? Y me acuerdo que salió mi tía y volteó y me dijo, ¿ya lo viste? O sea, no necesité decirle nada, inmediatamente me dijo, ¿ya lo viste? Y yo dije, ¿qué? O sea, porque dije, ay no, o sea, si le digo, pues va a ser como que puede decir, ay sí, el que corre, ¿no? Entonces le dije, ¿qué? Y me dice, el que pasa corriendo. O sea, yo no le había dicho que había visto, pero pues era lo que había visto, literal. Entonces sí fue como de, sí, ya lo vi. Ya lleva mucho tiempo Sí. aquí. Ah, pues sí, ya tiene un par de días que ha estado pasando por aquí corriendo. No sé qué quiere, o sea, no se detiene, no en nada, simplemente pasa por aquí corriendo. Entonces era como de, bueno, y cosas así que llegaban a pasar ahí en su casa, muy, muy terroríficas, muy feas.
Pero también siento que está un poco relacionado con la cuestión de lo que te mencionaba al principio de mi abuela, de mi bisabuela. Ella Sí. inclusive se cree que debajo de la casa, antes de que pusieran el pavimento, enterró su libro de Wicca. De hecho, ahora que se vendió esa casa por cuestiones, uno de mis primos tenía muchas ganas de ir a buscar ese libro Wicca a la casa. A lo que yo recuerdo, mencionaban las personas que dicen haber visto este libro, que sí era un libro grande, que era un libro de tapa negra. Y pues no sé, realmente yo creo que dados todos los hechos que han sucedido, tal vez sí tenga mucho que ver. Esa era la casa de tu bisabuela. Y pues sí, si desde hace mucho está ahí ese libro enterrado, a lo mejor esa es la base de todos estos sucesos paranormales que suceden ahí continuamente. Pues mira, igual algo más que sucedió ahí muy interesante es que cuando mi bisabuela falleció, su casa y la nuestra estaba conectada por una reja, no sé si te acuerdas. Sí, Esa reja daba a los patios de ambos. Cuando mi abuela falleció, pasaron un par de meses y yo me acuerdo muy claro que yo estaba con unos primos que no eran directamente familia de esta bisabuela. Era familia, pero no por otro lado. Y estábamos jugando en el patio, siempre estábamos ahí jugando y no sé cómo en un momento volteo y veo la reja porque yo veía, o sea, sentí como que alguien pasaba y cuando volteo para ver la reja veo la sombra, o sea, de mi bisabuela porque encorvada con sus trencitos, o sea, literal era la sombra de mi bisabuela con su andadera. Para eso yo puedes pensar que estás loca o ay, alucinabas o el dolor o etcétera, ¿no? Pero justo mis primos que no tenían relación alguna voltean también como yo, me voltean a ver, o sea, ellos obviamente pegan un gritote y se echan a correr. Mi reacción fue como correr, pero no podía dejar como de voltear a ver y yo veía ahí como ella que seguía pasando. Muy tranquila, como siempre, como si estuviera ahí, sí, como si ella todavía siguiera ahí, porque ella siempre salía a caminar ahí. Tenía un árbol muy grande de, ¿cómo se llama esa? Granadas. Entonces le gustaba estar ahí por su árbol, caminar cerca de su árbol. No me causó miedo, ¿sabes? Me causó como asombro y me asombró más que lo hubiera visto alguien más. Porque mis primos obviamente entraron así corriendo con mi mamá de, ay, vimos esto, estábamos chiquitos, yo creo que tendríamos como 9 o 10 años. Mis primos probablemente menos de 14. Pero todos lo vieron. O sea, no es, yo creo que ahí es donde ya te pones en duda realmente, porque si a veces solo tú lo ves, si dices, bueno, a lo mejor, a lo pues mejor me lo imaginé. sí, pero ya cuando hay más involucrados, ahí es donde te quedas como de realmente fue algo imaginario o sí pasó, y todos lo vimos. Entonces, se cree y a lo que se dijo posteriormente fue que mi abuela decidió quedarse en servicio. Aparentemente por el don que ella poseía, ella pues también después de la muerte tenía que dar servicio y cuidar pues a su linaje. Entonces se dice que ella sigue pues aquí pues cuidando de nosotros. Y han pasado casos y cuestiones en los que una de mis tías que tenía una conexión muy fuerte con mi bisabuela, sí la ha visto. Ella dice que la despierta de sueños, no sé si son sueños muy reales o si es una presencia mmm, literal en su estado consciente, pero ella ha hablado y le ha venido a dar mensajes cuando hay situaciones que la van a poner en riesgo o para prevenirle o para ayudarla a tener calma cuando hay situaciones como muy fuertes en su familia. Oye, pero me mencionas que esa casa ya se vendió por cuestiones ajenas, entonces ahí sí te preguntas qué va a pasar con ese espíritu que... Sí, no sé la verdad qué pueda pasar. La verdad es que la casa se está remodelando completamente
Y hasta donde yo tengo entendido, cuando hay remodelación absoluta, o sea, se derrumba todo y se cambia todo, sí se liberan como ciertas energías. Pero desconozco porque si no, tocará que sea un edificio embrujado más del Estado de México. No, pues sí, sí es algo que habrá Tendremos que que, checar. habrá que ver. Como te digo, desconozco mucho qué pueda pasar. Será algo que ya veremos más adelante. Lo escucharemos yo creo que de otras voces. Y me gustaría dejarles a ustedes la pregunta, ¿qué piensan? ¿Creen que se liberen estos entes, entidades, seres, espíritus, lo que sea que se quedó contenido en esa casa o no? Los vamos a estar leyendo por aquí abajo. Fue un gusto tenerlos con nosotros un día más. Este fue un formato un poco diferente donde les estamos contando un poco de nuestras historias. Cuéntenos qué les pareció. Si tienen alguna historia interesante, igual déjenoslas aquí abajito. Vayan a darle like a todas nuestras redes sociales, a seguirnos y nos vemos próximamente de nuevo por aquí. Muchas gracias, Fanny, gracias a todos. Y pues sí, cuéntenos sus historias sobrenaturales, las estaremos leyendo.